Continuando la serie Atributos de Dios, mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, como ya he dicho, que lleva por título La Santidad de Dios. Así que espero que estén despiertos. Si alguno le ve así, tipo Piracutú, voy a hablar fuerte nomás. Así que eh, es bastante interesante y esperemos que el Señor nos pueda hablar. Nuestra base bíblica está en el libro de Isaías, el capítulo 6, los versículos 1 al 8. En la versión Reina Valera lleva como título Visión y llamamiento de Isaías. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. El libro de Isaías, el capítulo 6, los versos 1 al 8 dice lo siguiente. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios inmundos, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Sí, la música que cantamos recién era alusiva a esto. Mis queridos hermanos, el llamamiento del profeta Isaías no nos debería confrontar a que muchas veces consideramos que estamos en una situación de relación con el Señor bien fuertes, pero la realidad es totalmente diferente. Entonces, conociendo un poco a nuestro profeta Isaías, el profeta Isaías estuvo bajo el reinado de 4 reyes: el rey Uzías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías. El profeta Isaías venía de un rango bastante superior, por eso él tenía acceso al rey, tenía acceso a los sacerdotes, casado con 2 hijos, y el profeta Isaías era considerado consejero político y espiritual del reino. Gracias. Hablamos de una persona bastante preparada, hablamos de una persona que tenía una condición de conocimiento y preparación, por eso era considerado como un consejero de religión para la nación. En los capítulos del libro de Isaías, el profeta es conocido como el profeta mesiánico, porque se encuentra aproximadamente 100 versículos o más de 100 menciones en relación al nacimiento y la obra de Cristo. Bastante interesante, el profeta mesiánico, considerado Isaías. ¿Qué significa Isaías? Salvación del Señor. La palabra del Señor, la Biblia, mi querido hermano, es tan enriquecedora, es tan buena, que encontramos información que aparentemente parece que está oculta, pero si analizamos bien la palabra, encontramos cómo el Señor nos puede hablar. El profeta Isaías tenía una muy buena relación con el rey Uzías. Si recordamos la historia del rey Uzías en Segunda de Crónicas, vemos que fue criado en el temor del Señor, que fue próspero, que creció en el entendimiento y el temor, y su reinado fue bueno. Hasta que llegó un punto en que se sintió muy fuerte el rey Uzías. ¿Y qué pasa muchas veces cuando uno se siente fuerte? Se enaltece. Y eso le pasó. Se enalteció su corazón, perdió la reverencia y pecó contra el Señor.
Si me pueden acompañar en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 16 en adelante. Esto es importante que sepamos para poder comprender y entender el contexto que estaba viviendo el profeta Isaías en ese momento. Recordemos, Isaías era amigo de Uzías, estaban juntos, oraban juntos, meditaban juntos. Dice el verso 16 en adelante: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y tomó los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Fuerte es. Mi mejor amigo, con el cual yo nací, crecí, orábamos juntos, se enaltece, se enorgullece y quiere ocupar un lugar que no le corresponde en el templo, en la casa del Señor, porque fue llamado a ser rey del pueblo y quiso ocupar. ¿Por qué? Porque se consideraba superior a los demás. ¿Qué pasó? Se enalteció su corazón. ¿De quién se enalteció su corazón? En el cielo. Y Dios le desterró. Satanás. Entonces, corazón enaltecido, mi querido hermano, algo que hay que cuidar bastante de eso. Entonces, esta situación le hizo reflexionar al profeta Isaías sobre su condición, sobre su condición personal y cómo él estaba. Y es ahí donde el Señor le llama al profeta Isaías. Y el Señor, en los versículos que vamos a analizar, mis queridos hermanos, le muestra realmente quién es Dios, cuán santo es, cuán glorioso es, y que nosotros realmente no somos nada delante de su presencia. Y que muchas veces que cuando pensamos que estamos caminando bien, si ponemos como referencia a Dios, no lo estamos haciendo. Entonces, veamos juntos, mis queridos hermanos, visión y llamamiento de Isaías. Dice: en el año que murió el rey Uzías, año 470 a.C., es lo que se estima que murió, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando nos referimos a un trono alto, Isaías está describiendo la majestad de Dios, cuán grande es, cuán glorioso es nuestro Señor, su omnipresencia y su dignidad, y eso incluye una reverencia y admiración grandiosa por parte de Isaías. Es importante comprender y entender, cuando hablamos de un trono, hablamos de algo de autoridad, ¿verdad? Acá los abogados pueden ver que cuando están frente a un tribunal, ¿quién está, por así decirlo, del trono? El juez, ¿verdad? Que es la autoridad mayor, ¿verdad? Dentro de una iglesia, ¿verdad? La autoridad mayor para poder expresar una función de exhortación, quien consideramos que es el pastor, o el pastor cuida y vela por sus ovejas. Esa es la intención que quiere expresar el profeta, a ver al Señor sentado sobre su trono. Pero la palabra trono no solamente la encontramos aquí, mi querido hermano, también la podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Y algo importante, mis hermanos, que nos dice el libro de Hebreos, es lo siguiente. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente al trono de gracia. Cuando nos dice confiadamente al trono de gracia,
¿De qué manera tenemos que acercarnos al trono? ¿De qué manera tenemos que acercarnos al Señor? ¿Con un corazón enaltecido y terminar como Usías? ¿O tenemos que pasar este proceso por el cual está pasando el profeta Isaías? Eso es lo que tenemos que pensar y analizar. La segunda parte del versículo, mis queridos hermanos, dice lo siguiente: sus faldas llenaban el templo. Pero antes de entrar en esa parte, hay algo importante que tener en cuenta. Cuando hablamos del trono, cuando hablamos de que el trono está sobre, es alto y sublime, no solamente se refiere a la majestad, sino a la presencia y a la omnisciencia de Dios. Eso es importante que comprendamos. Difícil es comprender, dimensionar nosotros como simples mortales cuán grande es nuestro Dios. Pero tratemos de pensar lo que el profeta vio en esta visión. Si nosotros vamos al libro Apocalipsis, capítulo 4, verso 10 al 11, esto a modo de referencia, dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste las cosas y tu voluntad existe y fueron creadas. La magnificencia, mi hermano, y la gloria del Señor no tiene comparación. Y eso es lo que el profeta Isaías está expresando en estas simples palabras de la primera parte del versículo. Estamos hablando de la primera parte del versículo. La segunda parte dice: sus faldas llenaban el templo. La larga túnica, mi querido hermano, representaba la presencia de Dios en ese lugar. Cuando hablamos de una larga túnica, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Una persona de autoridad, un rey, una reina, ¿verdad? Alguien que cumple un papel principal, ¿verdad? Cuando se celebra un matrimonio, por ejemplo, ¿el foco de atención en quién está? ¿En el novio? No. En la novia está el foco de atención. Cuando la novia entra, todos se paran, entran, saludan, hay pétalos, ¿verdad? Esa cola no está por estar nomás, tiene un símbolo bastante importante. Y el profeta Isaías representa y dice en la última parte del verso 1, y sus faldas llenaban ¿qué cosa? Llenaban totalmente el templo. O sea que estaba impreso en su mente en ese momento la sola presencia del Rey soberano. Al ver la gloria significaba cuál era la posición de Isaías en relación al Señor. Ahí él empezó, ayer escuchamos una palabra, hizo clic, Isaías, y se dio cuenta cuán menor él es delante de la presencia del Señor. Mis queridos hermanos, ¿por qué hablamos de la situación por la cual estaba pasando el profeta en relación a lo que le pasó a Usías? Porque en ese momento el pueblo se quedó sin rey. El pueblo se quedó sin la máxima autoridad mortal. Pero Dios, que le dice a Isaías a través de esta visión, le dice: no te preocupes, Isaías, porque Usías no está en su trono, pero yo sí estoy sentado en el trono. Mis queridos hermanos, es importante que nosotros podamos reconocer y realmente que no hay que tomar a la ligera la santidad de Dios. La santidad de Dios es uno de los tantos atributos que Él tiene. Si nosotros no nos presentamos al trono de gracia manchados, ¿cómo manchados vamos a presentarnos delante del Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que purificarnos. La segunda parte del versículo 2 dice: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Si esto lo pueden googlear, van a encontrar imágenes que capaz son muy, muy chocantes, ¿verdad? No es el famoso angelito con alitas, no. Son seres creados por Dios. A los serafines se les conoce como los seres ardientes, mis queridos hermanos. Los sirvientes del Señor, que se dedican para la gloria y la honra de nuestro Dios siempre. Si notamos lo que dice el versículo, dice: por encima de él había serafines. No significa que están por encima del Señor, sino que lo están rodeando y están cantando y están clamando todo el tiempo. Vamos a ver en los versículos siguientes qué es lo que estaban cantando. La presencia de Dios delante del trono
demanda que Él sea alabado en todo tiempo. ¿Por qué? Porque es el Rey Creador. Pero noten lo siguiente, mis hermanos. Dicen que tenía ¿cuántas alas? 6. ¿Por qué 6 alas? 2 alas eran para cubrir su rostro. Para cubrir su rostro es una señal de reverencia e inferioridad al Señor. Porque la luz resplandeciente del Señor, ellos no podían ver. Necesitaban poder cubrirse sus ojos. Hablamos de los serafines, de seres sin pecado. 2 alas van a poder cubrir su rostro. ¿En señal de qué? De reverencia. Señal de reverencia. ¿Cómo muchas veces venimos nosotros a la casa del Señor? ¿Venimos realmente reverenciándole a Él? ¿O venimos renegando? Ahora muchas veces venimos renegando, nos postramos aquí, queremos que el Señor trabaje en nosotros en este momento y ese reniego salga. No. El ejemplo que nos está dando los serafines es cuán importante es reverenciar la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento, mi querido hermano, si ustedes recuerdan, estaba el templo, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Ahora, en varias prédicas que el pastor Luis nos dio algunas referencias, ¿verdad? De que tenía atado una cuerda, tenía algunos instrumentos que sonaban para poder escuchar que él estaba, ¿verdad? ¿A qué viene esto, mi querido hermano? Viene a que el Dios justo, el Dios amoroso, el Dios perfecto y el Dios que estaba airado en el Antiguo Testamento sigue siendo el mismo hoy. Con la única diferencia, ¿verdad? Que está habitando en el cuerpo de cada uno de ustedes. El ejemplo de la reverencia de 2 alas nos habla de que tenemos que tener una vida de reverencia y comprender que somos inferiores al Creador. En todo sentido. En todo sentido. Avanzamos. Dice, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies. ¿Qué necesidad hay que los ángeles cubran sus pies si teniendo alas para poder desplazarse? La palabra dice, mis queridos hermanos, de que, y buscando, analizando, eso es una señal de humildad y de respeto. Cuando uno llega a la casa de un oriental, ¿verdad? No voy a hablar chino, coreano, japonés, porque no les puedo diferenciar todavía ahora. Pero uno llega a la casa de un oriental y ¿qué por lo general hacen ellos? Se sacan los calzados. ¿En señal de qué? En señal de respeto, en señal de humildad. Si nosotros recordamos, mi querido hermano, lo que dice Éxodo capítulo 3, los versos 1 al 6, hablamos sobre el llamamiento de Moisés cuando la zarza estaba ardiendo. ¿Qué le pidió? ¿Qué dijo el ángel? Le dijo a Moisés, saca tus sandalias, porque el lugar que está pisando es santo. La humildad, mi queridos hermanos, conlleva matar el egocentrismo, matar el yo. Porque, mis queridos hermanos, si nosotros damos pie a que nuestra carne domine nuestras vidas y domine nuestro espíritu, vamos a ser personas muy, muy, muy egocéntricas. Vamos a pensar en nosotros. Es interesante lo que el profeta Isaías nos está diciendo en este punto. 2 alas para cubrir sus rostros a modo de reverencia y 2 alas para cubrir sus pies. Ellos estaban volando, no necesitaban pisar, ¿verdad? En señal de humildad. Dice Spurgeon en un teólogo, dice lo siguiente. Porque el serafín recuerda que, aunque sin pecado, el serafín no tiene pecado, todavía es una criatura y por lo tanto se oculta en señal de su indignidad en la presencia del 3 veces santo. El serafín, mi querido hermano, ¿somos nosotros igual que el serafín, que el arcángel, que el querubín? Háganse un poco esa pregunta.
de un ser creado que está delante de la presencia del Señor todo el tiempo. Y muchas veces no creemos demasiado. Involuntariamente, y eso es algo que tener en cuenta, involuntariamente, mi querido hermano, se enaltece en nuestro corazón, nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando nos vamos a la palabra. Dice la última parte del verso 2, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Eso significa, mis queridos hermanos, que ellos tenían la facultad de poder servir a Dios de forma humilde, el servicio al trono de gracia. Por eso se habla que el don de servicio demuestra una humildad de corazón muy grande. Cuando se refiere aquí al profeta Isaías de que los serafines tenían cubiertos sus pies, era una manera de poder acercarse al trono de gracia con más referencia. La sola presencia de Dios hacía que ellos podían servir libremente. Para que yo pueda aquí servir al Señor, en mi casa, en una obra, tengo que tener tengo que considerar dos cosas importantes. Uno, tengo que ser reverente y tengo que ser humilde. ¿Para qué? Para poder servir mejor. Y para poder servir mejor, mi querido hermano, ¿qué es lo que yo tengo que anhelar como creyente, como hijo de Dios? Anhelarle a Cristo, escucharle a Cristo, aprender de Cristo. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, el capítulo 10, los versos 1 al 42, con la historia de Marta y María. ¿Verdad? Llega Jesús, parafraseando, ¿verdad?, a la casa de Marta, ¿verdad? Era su amiga María, y llega María así tipo embobada por Dios, ¿verdad? Y se queda. Y Marta, que preparando acá la comida, Ya le veo ya a alguna familia cuando el pastor va a llegar a su casa de visita, preparar la previa, ¿verdad? Suele pasar, es anecdótico, ¿verdad? Y el Señor le dice, Marta, afanada y turbada, estás en muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, lo cual nadie se lo quitará. La pregunta es, ¿somos Marta o somos María? Realmente nuestra vida, si lo aplicamos esta parte metafórica literalmente de los ángeles, estamos tan reverenciados al Señor, somos verdaderamente humildes y en combinación de eso podemos servir a Dios de una manera la cual Él se merece. Es la pregunta que tenemos que hacer nuestros hermanos. El profeta Isaías estaba maravillado con lo que él veía. El rey Usías reinó aproximadamente 52 años, a partir de los 16 años. Isaías tenía más o menos la misma edad, no tengo el dato. O sea, no era más un bebé de pecho, como se dice vulgarmente. Ahora, si era considerado un consejero religioso, es porque tenía el conocimiento suficiente. Y él estaba maravillado de ver las glorias del Señor. No fue el único que vio la gloria del Señor. Otros también vieron, ¿verdad? Versículo 3 dice lo siguiente. Vamos avanzando. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. De toda la tierra está llena su gloria. En el hebreo, hablar de santo, santo, santo se habla de un superlativo, o sea, de algo imperativo, mi querido hermano. Dios es infinitamente santo. Dios es infinitamente amoroso. La santidad de Dios no es solamente por su pureza moral, sino por su infinita superioridad sobre nosotros. Mis queridos hermanos, el poder de Dios es santo, su misericordia es santa, su amor es santo. ¿Y la ira de Dios qué es? Santa. No queremos escuchar la ira de Dios. Queremos conocer a un Dios amoroso, bondadoso, sublime. Pero no queremos conocer al Dios airado. Una anécdota de esta semana en el seminario era, una compañera dijo,
Yo no le reconozco a este Dios airado, porque estuve leyendo todos los profetas, porque yo solamente conocía al Dios amoroso. Y tengo un problema interno ahora, ¿con qué Dios me quedo? ¿Con el Dios airado o con el Dios amoroso? Pues realmente ese Dios airado tenía razón en castigar a la gente, ¿verdad? Un simple comentario. Es importante conocer los atributos de Dios. Es importante conocerles a Dios. No nos quedemos con solamente las enseñanzas del Nuevo Testamento. Conozcamos al Dios del Antiguo, que sigue siendo el mismo Dios de ahora. ¿Por qué es importante analizar? ¿Por qué es importante comprender? ¿Por qué es imperativo? La palabra imperativo es algo que tenemos que saber. Conocerle al Dios de la antigüedad para darnos cuenta de que ese Dios mora en nosotros hoy y que nosotros no hacemos ni la cuarta parte de lo que hacían antiguamente. Porque nos consideramos muchas veces muy superiores, porque venimos a la iglesia, porque leemos nuestras Biblias, porque realizamos un acto para Dios. La palabra dice que siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque solamente hacemos lo que tenemos que hacer. Y la pregunta que surge es, ¿qué pasa si no estás haciendo lo que tenés que hacer? ¿Hay una palabra para describir menor a un siervo inútil? Es la pregunta. ¿Verdad? Hay un adjetivo calificativo. O sea, si estás haciendo lo que tenés que hacer, gloria a Dios, considerate inútil. La milla extra. Mis queridos hermanos, nuestro Dios, nuestro santo y poderoso Dios, mis queridos hermanos, es santo, 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 santo. Estos serafines, mis queridos hermanos, así como habíamos hablado, los serafines ardientes, se dedicaban a cantar a aquel que es sin mancha, ni pecado, ni nada. Y acá quiero que atiendan bien, ¿verdad? 3 veces santo. O sea, no es necesario con decir una vez santo. ¿Por qué le tengo que decir 2? ¿Por qué tengo que decir 3 veces santo? ¿Por qué los serafines decían 3 veces santo? ¿Por qué cantaban? ¿Por qué se estremecía todo? Quiero que esta pregunta se guarden porque la vamos a responder un poco más adelante. ¿Por qué decían 3 veces santo los serafines? Entonces, cantaban dando voces, diciendo, santo, santo, santo es nuestro Dios. Mi querido hermano, la palabra santo, ¿qué significa? Apartado. El pastor siempre saluda santos y amados de Dios. Muchas veces no me siento tan santo. Ahora me choca. ¿Por qué? Porque le choca la carne. ¿Y por qué se le dice a Dios santo si Él no es apartado? ¿Apartado de qué es Dios? Y eso es lo que tenemos que analizar, mi querido hermano. Dios es apartado de una naturaleza pecadora, humana. Dios es separado como una esencia de divinidad. ¿Por qué? Porque Dios es más inteligente que nosotros, Dios es más astuto que nosotros, Dios es más amoroso que nosotros, es más misericordioso que nosotros. Mis queridos hermanos, Dios es divino y nosotros no lo somos. Dentro de una ecuación, Dios está fuera de la ecuación. Está fuera. No hay punto de comparación con la santidad y con lo santo que es. Estos serafines cantaban a júbilo cuán grande es nuestro Dios. Punto 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. El canto era tan estremecedor que movían los cimientos de ese lugar. Eso nos tiene que llevar a reflexionar, mi hermano, cómo nosotros venimos un domingo a adorar, a glorificar, a cantar al Señor. Venimos animados, venimos preparados, o venimos porque venimos obligados a cantar acá. Cuando los chicos de alabanza, capaz no todos saben, suelen ensayar, ellos tienen un devocional, una palabra, en donde el director les trae una palabra, que por lo general se envía días antes para que ellos puedan meditar. Porque si yo no vengo aquí a poder elevar un canto y llevar a la congregación a poder cantar al Señor con una vida entregada, esa música no va a pasar el techo, mis hermanos.
El grupo de alabanza se prepara, tiene un devocional, oran antes de ensayar. Y lo que nosotros podemos ver aquí es una preparación previa de los sábados, es una antesala de lo que va a ser el domingo. Así el Señor nos pide que cada uno se prepare. Les recomiendo, hermanos, que no solamente le carguemos todos los chicos acá que cantan, cantemos también nosotros. Ahora, va a llegar un domingo en que vamos a bajar un poco el volumen de los chicos de acá para escuchar a la congregación. Toda la creación alaba a Jehová. Tenemos que estar preparados también nosotros para venir y cantar de una manera entregada al Señor. Alabanzas. Pero algo muy importante, tenemos que llevar una vida de oración y de adoración. ¿Qué significa? Una vida de entrega al Señor. Porque estamos viniendo y nos estamos acercando al trono de gracia. Y no podemos acercarnos al trono de gracia manchados. No significa que si yo, atiendan bien para poder comprender, no significa que si yo estoy pasando mal, si yo realicé algo mal, si yo vengo y me arrepiento al trono de gracia postrado en sus pies, el Señor me va a perdonar. Pero yo tengo que determinar si lo que yo en ese momento tengo es culpa o arrepentimiento. Ayer los chicos en la clase de jóvenes dieron eso, la diferencia entre culpa o arrepentimiento. Si vengo arrepentido al trono de gracia, mi querido hermano, estoy llevando y comprendo lo que es una vida realmente de adoración. El humo, mi querido hermano, es una señal de la presencia del Señor. Así como la túnica es una presencia, el humo también es la presencia del Señor. Por eso vamos a ver que las misas católicas viene con el incensario, que era una práctica antigua. Éxodo 19:18 dice lo siguiente: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo a un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Por qué Isaías hace referencia a eso? Porque él conocía, comprendía eso, conocía la historia. Después de ver la gloria de Dios sentado en el trono, después de ver a los serafines, después de ver cómo cantaban, ¿qué dijo Isaías? Ay, Señor, sálvame. El verso 5 dice: entonces dije, ay de mí. Esa expresión, ay de mí, ¿qué significa? No sé si tuvieron alguna vez en una situación en la cual no tuvieron salida, no podían escapar de eso, y dijeron, ay, pobre de mí. Me pasó varias veces cuando recibí pelotazos en la escuela, ¿verdad? Ya no podía atajar y pobre de mí, ¿verdad? Dice, ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos. De Isaías, mi hermano, estamos hablando. No hablamos de otro personaje. En medio de este pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías se dio cuenta de lo siguiente, que él no estaba en condiciones de estar delante de la presencia del Señor. Su vida, su testimonio y su reflejo de condición no se comparaba en nada y no era digno de estar de la presencia del Señor. Ni siquiera él, ni el pueblo. Eso que hablamos de que el rey Usías hizo un buen trabajo. Dice Levítico 15:31, así apartaréis de sus impurezas los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo entre ellos. El profeta se dio cuenta de, al ver la gloria del Señor, al ver cuán santo es Él dijo, yo estoy muerto. ¿Qué pasaba cuando una persona tocaba el tabernáculo que no era del grupo encargado de poder llevar el tabernáculo? ¿Qué pasaba? Moría. Isaías sabía eso. Isaías sabía que en cualquier momento él podía caer muerto. Pero, y acá viene lo interesante, mi querido hermano, y recuerden esta frase, santo, santo, santo. Dice la última parte,
Han visto a mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y esa palabra me llamó poderosamente la atención. Al Rey. ¿Quién es Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Se refiere a Dios? ¿Se refiere a Cristo? ¿Se refiere al Espíritu Santo? Les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro del Evangelio de Juan, el capítulo 12, los versos 38 al 41. Y graben en sus mentes, mis queridos hermanos, esta frase que dice: han visto mis ojos al Rey. Dice Juan capítulo 12, versos 38 al 41 lo siguiente: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, está diciendo al Señor Jesucristo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló cerca de él. Y la pregunta es, ¿Isaías realmente vio a Dios? No. La palabra dice que hombre no vio a Dios y hombre que vio a Dios murió. Aquí, mis queridos hermanos, encontramos la primera expresión referente a la palabra Trinidad. Si ven el versículo 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios. Y habló cerca de él. No dice habló a él ni frente a él. Esto hace una alusión, mis queridos hermanos, a que Isaías, al que verdaderamente vio en ese momento, fue al Señor Jesucristo. Por eso les digo, para que podamos ver, el libro de Isaías, mi querido hermano, es un libro mesiánico. Porque desde un primer punto nos da ciertos indicios sobre la venida de Jesucristo. Más adelante, en los siguientes capítulos, vamos a ver cómo sufrió nuestro Señor, que fue colgado de un madero, etc. Mis hermanos, cuando Isaías le cayó la ficha y comprendió y entendió que él no era completamente digno, ¿verdad? De acercarse al trono de gracia, y él, pensando él que se consideraba una persona correcta. La vida de Isaías se refleja, y mucha de nuestra vida se refleja en un diamante. Cuando nosotros vemos el diamante, ¿cómo lo vemos? Perfecto, ¿verdad? ¿Qué pasa si colocas el diamante sobre una base oscura y le das la luz exacta? ¿Qué empezás a ver en el diamante? Sus defectos, que visualmente parecían estar invisibles. Pero si colocas un fondo correcto con la luz adecuada, vas a ver las imperfecciones de ese diamante. Y el profeta Isaías comprendió y entendió eso en ese momento. Así, cuando la vida justa de Isaías se contrastaba con el trasfondo de la perfección de Dios, se veía la diferencia. Por eso le decía a mi querido hermano al principio, cuidemos cuando consideremos que estamos firmes, estamos bien, estamos agarrados del Señor, que no nos agarre nuestro egocentrismo. Dejemos de ser ese diamante bello y volvamos a ser un barro para que el Señor nos pueda moldear. Eso es lo que hizo el profeta Isaías. Comprendió y entendió que tenía que dejar de ser un diamante y tenía que volverse un barro. Verso 6. Y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Ahora recordemos,
para hacer la expiación de los pecados, ¿qué es lo que se preparaba? Se preparaba la expiación y eso era con un fuego ardiente. Ese fuego en el altar, mis queridos hermanos, es una señal divina. Es un fuego divino en el fuego, en el incensario. ¿Recuerdan la historia que vemos en Levítico capítulo 10, verso 1 y 2, sobre la historia de Nadab y Abiú? ¿Hijo de quién era? De Aarón. Parafraseando un poco para no perder tiempo en eso. Ellos presentaron un fuego que no era un fuego del agrado de Dios, pero era un fuego extraño. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron consumidos. Salió fuego delante de la presencia del Señor y fueron consumidos. Ellos eran los encargados de cargar el carbón en el incensario y entrar al templo. ¿Y qué pasó? No era algo que el Señor pidió. El Señor le consumió a ellos. Porque lo sagrado de Dios no puede mezclarse con las cosas profanas del hombre, mis hermanos. El fuego, de lo que está hablando aquí el verso 6, la brasa ardiente que agarró el serafín, significa un fuego divino que viene del Señor. Y es importante, mis queridos hermanos, lo siguiente. ¿Cómo está el fuego de Dios en tu vida? Una pregunta que tenemos que hacer. ¿Te presentás al altar de Dios con un fuego extraño? ¿O te presentás a Dios con un fuego divino? ¿Te presentás a Dios de una manera consagrada, entregada a Él? ¿O te presentás al Señor de forma mediocre? ¿Te presentás al Señor arrepentido? ¿O te presentás al Señor con culpa buscando excusas en las situaciones? ¿Te presentás al Señor al trono de gracia responsable de tus acciones o no siendo responsable de las cosas que cometiste? Y el fuego extraño era así, es literal, moría la gente. ¿Verdad? Y termina la historia diciendo de que Aarón y sus familias cercanas no tenían que guardar el luto, no tenían que rasgarse la vestidura, tenían que llevarse los cuerpos fuera del campamento y solamente los parientes más lejanos podrían pasar. Porque si ellos pasaban por ese proceso de luto, iban a ser consumidos. Así de recto y tajante es el mismo Dios que permitió que hoy puedas estar acá y puedas ser salvo. Así de santo es Él. Y es esa santidad lo que Él demanda que nosotros podamos tener hoy en día. ¿Realmente vienes preparado y en condiciones espirituales hoy de participar de este simbolismo que es la cena del Señor? ¿Realmente en tu vida hay un fuego divino? ¿O tenés fuego extraño y no sabes hacia dónde apuntar? Ahora, no sos ni caliente ni no sos frío. Hagámonos esa pregunta, mis queridos hermanos. Verso 7 dice: tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En ese momento fueron expiados los pecados del profeta Isaías. En ese momento él fue limpio, fue purificado. ¿Para qué? Dios le estaba preparando para la obra. Ahí recién iba a empezar su ministerio, su trabajo, con todo lo que iba a conllevar y con todo lo que iba a venir. Y esto, mis queridos hermanos, hacemos alusión al sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Nos regaló la salvación con un propósito. Ahora, ¿estamos cumpliendo ese propósito? ¿Realmente estamos cumpliendo ese propósito? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Este domingo es de preguntas. Es preguntas para poder comprender y entender un poco lo que es la santidad de Dios. Si Dios, mis queridos hermanos, es un Dios santo, ¿de qué manera yo me presento a Él? De forma santa. Ya somos santos, ya somos apartados. Genial. Pero tenemos que buscar esa santificación. Y esa santificación tiene que ser diaria.
Ya vamos terminando, no se preocupen, ya vamos terminando. La palabra nos habla, mi querido hermanos, de que tenemos nosotros practicar esa santidad. ¿Por qué? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no practicas la santidad, no vas a ver a Dios. ¿Cómo te vas a acercar al trono de gracia sin practicar la santidad? ¿Cómo vas a participar de la cena del Señor si no practicas la santidad? ¿Cómo vas a poder dirigir acá si no practicas la santidad? ¿Cómo vas a traer tu diezmo y tu ofrenda si no practicas la santidad? Son preguntas que tenemos que hacernos. Cuando hablamos de la santidad, mis queridos hermanos, hablamos de temas interesantes como lo siguiente. Primera de Pedro 2:9 dice: "Pues ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen la obra maravillosa de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz". Punto número 1. Romanos 12 dice: "Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional". Una cosa es que somos santos apartados, pero otra cosa muy diferente es la santidad que tenemos que practicar para presentarnos al trono de gracia. Más bien sean ustedes, dice primera de Pedro, santos en todo lo que hagan, como también es santo quien lo llamó, pues está escrito: "Sé santo porque yo soy santo". ¿Qué tal está la práctica de la santidad en el futbolacho, por ejemplo? En el vóley, por ejemplo. ¿Verdad? Buena pregunta, ¿verdad? Decía un pastor: me fui a la cancha y empecé a dar patadas. Y me dice el hermano: ¿por qué me dan tantas patadas? Le dice. Y le dice el pastor: porque la palabra esa es mejor dar que recibir, ¿verdad? ¿Verdad? No es tanto así, mi querido hermano, ¿verdad? Pero la santidad es algo que tenemos que tener en cuenta en todas las cosas que hacemos, en todo. Cuando vas manejando, cuando le bocinas de más, ¿verdad? Y hago media curva de eso, cuando son las 3 de la mañana y pasa luz amarilla y rojo, ¿verdad? A la fuerza aprendí, está mal, frena nomás, ¿verdad? Segunda de Corintios dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos en todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Agarrémonos de la promesa del Señor. Agarrémonos de eso. Porque si no nos agarramos de las promesas del Señor, mis queridos hermanos, ¿qué fundamento tenemos nosotros? La santidad de Dios, mi querido hermano. ¿Y por qué tomamos la santidad de Dios desde el punto de vista del Antiguo Testamento? Porque ahí vemos lo correcto y lo recto que es nuestro Dios. Es lo mismo que hoy en día, con la única diferencia de que Dios mora en tu vida y en tu ser, hoy en día ahora. Hay una pequeña historia que hace alusión a esto, antes de llegar al versículo 8. Dice lo siguiente: le pregunta a un pastor a un hermano: ¿es usted creyente? Sí, pero todavía fumo, no puedo dejar el cigarrillo. Dice: le quiero contar una historia. Dice lo siguiente: en la Segunda Guerra Mundial, un aviador salió de su base a fin de atacar un determinado sitio. Ya lejos de la tierra, notó que una rata estaba comiendo las cuerdas de su paracaídas. El aviador, en vez de volver a la tierra, conocedor de cómo era la poca resistencia de la rata a la altura, elevó más el avión hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. La rata voló, se quedó sin oxígeno y murió. Así para con nosotros, amigo mío, le dice el pastor. Dice que le dijo: hermano, amigo mío, le dice: si las ratas del vacío están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto implica que volamos muy bajo, tan bajo, que el ambiente es propicio para las actividades de vacío. ¿En qué ambiente te estaba manejando? Pero si volamos a una considerable altura, las ratas de los vicios dejarán de perjudicarnos porque estallarán a causa de la altura. Moraleja: si usted todavía es víctima del vicio, vicio puede ser muchas cosas, hermanos, elévese hasta que sus vicios pierdan su poder. Es una reflexión bastante interesante, ¿verdad? La santidad, mis queridos hermanos, es una vida de sacrificio y una vida de entrega.
Isaías lo comprendió y lo entendió eso. ¿Dónde nosotros podemos encontrar donde él comprendió y entendió eso? En el último versículo que vamos a ver. Y dice lo siguiente: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Acaso Dios necesita que alguien haga el trabajo por él? No. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mi hermano, nosotros vemos claramente lo que dice Isaías. No dice, vi al Señor. Dice, escuché la voz del Señor que decía. En 1 Juan 4:12 dice, nadie vio a Dios jamás. Nadie vio a Dios jamás. Importante que tengamos en cuenta ese detalle. Isaías está experimentando la presencia de Dios. Cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré?, es alusivo a un trabajo misionero que tenía que hacer Isaías. ¿Por qué? Porque él tenía que hacer un trabajo de campo, un trabajo misionero, a lo cual el Señor le estaba llamando. Y si vemos, la pregunta dice, ¿a quién enviaré? ¿En qué está en singular, verdad? No está en plural. ¿A quién enviaré?, pregunta Dios. Y lo siguiente dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Por nosotros a qué se refiere? Encontramos otra alusión, mis queridos hermanos, a la Trinidad. Esto implica que hay más de una persona en el Dios único. Mis queridos hermanos, Isaías, después de ver la gloria de Dios, y con esto vamos terminando, después de ver la santidad y cómo se presentaban los serafines delante de él, después de darse cuenta de que él era totalmente impuro, de que el diamante que él representaba no era nada, después de que Dios lo limpió, lo lavó, lo expió, así como el Señor Jesucristo hizo por nosotros, él dijo, heme aquí, envíame a mí, dijo. No dijo acá el profeta, heme aquí, yo voy. Muchas veces decimos, heme aquí, yo voy, y me voy yo por mi cuenta. No, señoras y señoras, no, hermanos y hermanas. Cuando nosotros predisponemos nuestra vida a la entrega al Señor, cuando nosotros predisponemos nuestro corazón a Él, tenemos que dejar que Él nos pueda guiar. Para terminar, mis queridos hermanos, muchas veces nos apresuramos a adelantar los tiempos perfectos de Dios. El llamamiento de Isaías nos muestra uno de los atributos de Dios en cuanto a su santidad y cómo debemos reconocer nuestra condición delante de Dios y qué debemos hacer para poder ser dignos de presentarnos de forma humillada ante el trono de gracia. Y el desafío estaba, mi querido hermano, lo siguiente: que sea hoy el momento en donde el fuego de la divinidad de Dios pase por nuestros labios y que no vuelva a salir ningún fuego extraño que no sea para adoración del Señor. Recordemos, mis queridos hermanos, la santidad de Dios es perfecta. Acá los únicos imperfectos somos nosotros. Recordemos lo que dice la palabra: estén siempre firmes, cuidado de no caer. Si vos estás preparado, si estás orando, si estás batallando, gloria a Dios, Dios te va a acompañar, Dios va a seguir contigo. Si te estás desviando, es el momento de encarrilarte. Si te desviaste y hoy el Señor permitió que puedas escuchar su palabra y poder comprender y entender cuál es su santidad, Dios te está llamando hoy. Mi queridos hermanos, en la vida del creyente no hay un mañana. El creyente es hoy. Porque Dios nos demanda a que busquemos esa santidad diaria para que no venga una rata de vicio y corte nuestra relación con el Señor. Entonces, mi querido hermano, les animo a que llevemos una vida en santidad y que nuestro parámetro y nuestro reflejo sea Dios en Cristo Jesús. Que no sea el hermano, que no sea la hermana, que no sea el pastor, que no sea un conferencista, no. Que nuestra vida de santidad sea reflejada que sea reflejada en Dios a través de Cristo. Que el Señor les bendiga.